La enseñanza de hoy se titula Vuelve. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este tema, ustedes se van a dar cuenta que es un tema muy básico. Digamos que es un tema muy obvio, pero a veces en lo obvio es donde más fallamos, ¿cierto? A veces en lo obvio es donde más fallamos. Cuando usted conoció a su esposo o a su esposa, o los que tienen novio o novia, recuerdan al comienzo cómo era, ¿no? ¿Cierto? Era bonito, era especial. Usted mataba y comía del muerto por ese novio, por esa novia, ¿no? Hoy quisiera matarlo y desaparecerlo. Bueno, han cambiado un poquito las cosas. Uno ve esos ciclos en los matrimonios. Tan lindo cuando están en esas despedidas de solteras y de solteros. Ay, qué belleza cuando hay esos espectáculos tan hermosos, cuando el fulano invita a los suegros a un restaurante y se arrodilla, y eso es con arrodillada y todo, y el lugar, ¡no! ¡Qué belleza! Y después la ceremonia, ¿no? Viene la ceremonia. Y después viene la realidad, ¿sí o no? Los que llevan años casados, ¿entienden? Ahora no vamos a decir que todo es un idilio, a ver. Amén, sí. Bueno, no, hermano. La realidad es otra. El matrimonio no es fácil. La relación no es fácil. La convivencia no es fácil. Usted puede llevar 20 años de novios. Y yo he visto parejas que, oye, nosotros ya nos conocemos. Se casan y qué peloteras. Y uno dice, ¿dónde quedó ese amor? Eso que nosotros conocemos como el primer amor. Entonces el mensaje de hoy es, vuelve a ese primer amor. Vuelve. Porque cuando nosotros conocemos de Dios, vivimos el mismo proceso. El mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es ¿qué? Emocional. Y nosotros pensamos o asumimos, cuando estamos conociendo de Dios, que amar a Dios es algo emocional. No. Claro, somos emocionales, pero la esencia del amor a Dios, ya lo sabemos, no es la emoción. De hecho, Dios mira más la disposición. Usted puede tirarse aquí de rodillas y llorar a cántaros, y el Señor mirarlo y decir, ¿eso es pura lágrima? De cocodrilo. A mí no me convence, mijo. Ay, pero usted ve aquí a la hermanita y ay, mire cómo llora y consagrada, cómo la tocó el Espíritu Santo. Mentira. Pueda que ahí no haya nada. Entonces Dios lo que mira es el corazón y la obediencia. Ahí se identifica el verdadero amor a Dios. Muy bien. Y vamos a ir al libro de Lucas. Tome nota de esta cita si es tan amable.
Libro de Lucas capítulo 14, no lo vamos a leer todo, usted lo va a leer. Libro de Lucas capítulo 14. Usted va a leer en su casa del 15 al 33. Bueno, lo vamos a leer aquí. Y literalmente usted ve aquí todo una escena. Usted va a leer todo el libro el capítulo 14 de Lucas, se lo estudia en su casa. ¿Listos? Todo. Desde el versículo 1 hasta el final. Y va a ver la escena, la consecución de temas, tópicos que el Señor está tocando. Pero a partir del capítulo 15 se nos habla de la parábola de la gran cena, ¿sí o no? La parábola de la gran cena hasta el capítulo 24. Y después del versículo 24, a partir del versículo 25 hasta el 33, el Señor Jesús cambia dramáticamente, parece que cambiara dramáticamente el tema. La pregunta es ¿por qué? Vamos a leer, por favor, del versículo 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Ninguno de los que fueron convidados gustará mi cena. ¿Ven lo que está hablando el Señor? ¿De qué está hablando? De una cena que se hizo especialmente para unos invitados, que cuando esos invitados fueron notificados de que la cena estaba lista, no aceptaron o se excusaron, estaban ocupados. Y el Señor dice que manda, entonces, mire, la cena que Dios hizo no se iba a desperdiciar. Es para estos que están aquí, para estos. Pero resulta que esta se casó, este está trabajando, este no le dieron permiso, este está visitando a la familia en otra ciudad, y todos estaban en otra cosa. Entonces el Señor dice: voy a invitar a otros, y manda, vaya y salga a la calle y encuentre todo el que quiera. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Pero ninguno de estos entrará, ahí lo dice. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No la probarán. Así son las cosas de Dios. Escuche esto. Así son las cosas con Dios. Dios puede preparar para usted un llamado, un ministerio, bendecirlo, usarlo, etc. Dios prepara. Pero si a usted se le pasa la vida en excusas, en cosas, etc., donde se refleja que usted no le está dando el primer lugar a Dios, Dios dice: entonces eso lo voy a poner para otra persona, pero de todas maneras usted le va a dar cuentas a Dios mañana de eso que usted despreció, de eso que usted rechazó. Bueno, a partir del versículo 25, mire lo que está pasando. Grandes multitudes
iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comienza a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Muchos creen amar a Dios, pero en realidad no es así. Y esta es una cruda realidad. Quizás en el fondo se aman más a sí mismos, pero no se han dado cuenta de esa cruda realidad. El Señor ya lo advirtió. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. O sea que hay gente que va a ser engañada. Y va a haber gente que va a creer que sí, yo amo a Dios realmente, y están siendo engañados. Ahora, nosotros debemos pensar en lo siguiente. Más o menos desde hace unos 50 años para acá, no hace mucho tiempo, sobre todo en Latinoamérica, se ha desatado un movimiento que hoy tiene mucha fuerza. Y es un movimiento que argumenta que lo que pasa en la vida del creyente y del ser humano en general es el fruto de ataduras, de maldiciones, es el fruto de operación demoníaca y satánica, quitando de lado la responsabilidad personal del ser humano frente al pecado. Si a usted lo que le pasa es fruto de una atadura, usted no tiene por qué ser juzgado. O sea que usted no está en pecado. Una cosa es estar en pecado y otra cosa es estar atado. ¿Sí o no? Entonces hoy muchas iglesias, escuchaba a un pastor de una iglesia aquí en Bogotá decir esto: hace 5 años éramos 100, hoy somos más de 3.000. Claro, porque se dedicó a predicar a la gente de demonios y de liberaciones. Entonces la gente va buscando eso, el espectáculo. Camine, vamos este domingo que van a ser liberaciones. Y la gente busca eso. El ser humano por naturaleza siempre tiende a echarle la culpa, la responsabilidad de sus cosas a otros. Ustedes conocen el ejemplo de Adán, cuando el Señor lo confrontó: ¿y usted qué dijo? La mujer que me diste por compañera. En últimas, el responsable, ¿quién era de la situación? Dios. ¿A qué me la dio dragona? ¿Sí o no? Esa fue la que tú me diste. Esa que tú me diste fue la que hizo y me dio de comer a mí. ¿Para qué me la dio así? Hay una evasión de responsabilidad. Usted lo ve con los niños, desde niños. Yo le digo a Joshua: ¿qué pasó en esto? ¿Aquí o allá? Él nunca tiene la culpa. Yo nunca lo he escuchado la primera vez. Yo soy responsable, papá, de esa nota que me mandaron. Realmente era yo el que estaba promoviendo el desorden en el salón. ¿Usted ha escuchado a su hijo de primerazo decirle algo así? Nunca lo va a escuchar. Porque la tendencia humana no es esa, jamás. Nunca. ¿Sí o no? Cuando usted le iba mal en el colegio, usted sabía que era responsabilidad suya y usted, su papá, le preguntaba a usted qué decía. Pobrecita las profes, ¿no? Es que usted viera la bronca que me tiene la de matemáticas. Es que esa vieja desgraciada me ve y yo no sé. Y si son cristianos desde esa época que conocen de Dios, está endemoniado. Todo lo espiritualizamos. Esa es la tendencia del ser humano. Y yo les hago esta pregunta:
¿En dónde queda la responsabilidad personal por el pecado? Si usted está atado, si todo lo que pasa en su vida, si su estancamiento espiritual, económico, en su pareja, todo es fruto de ataduras y de acción demoníaca, que no estamos negando que el diablo se mueve y afecta, claro, hermano. Pero si todos lo llevamos a ese extremo, entonces usted no necesita ser perdonado, usted necesita ser liberado. Pero a la gente le gusta eso hoy. A la gente le encanta que le digan, al drogadicto le encanta que le digan, no, yo estoy desatado. Hoy entiendo que yo estoy desatado. Ay, su responsabilidad en esa situación que vive, ¿dónde queda? Entonces esa persona va a la iglesia buscando liberación, no perdón. Ese es el fenómeno que estamos viendo hoy en las iglesias. Por eso se llenan a montón. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos que empezar por reconocer que hay un pecado en nosotros, que hay una responsabilidad personal. Y en esa responsabilidad personal, usted y yo somos responsables de cuidar y de guardar ese amor por Dios en todo momento y a toda hora. Miremos Mateo, capítulo 15, del 7 al 8, por favor. Mateo, búsquelo por favor. Mateo capítulo 15, del 7 al 8. Cuando lo haya encontrado me dice amén, por favor. Amén. Muy bien. Hipócritas. Ay, no. Yo le dejo una llorar, pero no sea grosera. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios mío. ¿Cómo la ven? ¿Hablaba o no hablaba fuerte el Señor? Hablaba. Exhortaba. ¿Sabe por qué el Señor? Usted estudia los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted va a ver a Jesús hablando fuerte, muy fuerte, fuerte. ¿Y sabe por qué hablaba fuerte? Porque él veía que delante de toda esa gente, de esa gran mayoría de gente, por delante tenían un infierno esperándoles. La gente no entiende, hermano. Cuando digamos hay un Dios, da una palabra aquí, le da una palabra a Viviana, entonces ella se va y dice, no, yo no vuelvo. Yo no vuelvo porque ese pastor me habla delante de todos. Ella está pensando en algo emocional, no en lo que Dios le quiso decir. Y si Dios suelta una palabra así, es porque algo viene muy fuerte de Él le está advirtiendo. A mí me pasó ya una vez y yo con eso quedé vacunado. Con eso aprendí de una vez y por todas. Y dije, no me vuelve a pasar nunca que por quedarme callado no le di una palabra a un hombre de advertencia y ese hombre salió ese día y lo atropelló un carro y murió. ¿Usted sabe el dolor que yo sentí? El peso que yo sentí en mi corazón. Yo dije, eso no me vuelve a pasar nunca. Prefiero que la gente me ponga brava, prefiero que la gente se disguste, etcétera, pero eso no me vuelve a pasar. Y el Señor le está hablando aquí a toda esta gente, especialmente a los fariseos, les está diciendo hipócritas. ¿Los está insultando? No, les está diciendo actores. Porque esa palabra hipócrita viene del griego, que significa actor, doble faz. En esa época, que internet, televisión, nada. ¿Cómo se entretenían? Con obras de teatro. Y en Grecia eran expertos. Entonces ellos hacían, por eso vienen unas obras de teatro conocidas a nivel mundial de esa época, de los griegos. Porque como no había, esa era una de las principales formas de entretenimiento. Entonces la persona podía estar llorando, pero saltaba al escenario y aparentaba. ¡Ay, cállese, que empezaron a actuar los hipócritas!
Entonces el Señor no los está insultando, les está hablando de una condición que había en donde, en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos aparentaban una cosa, pero afuera eran otra, distinta. Y el Señor les dice, ustedes aparentan mucho. Claro, por la apariencia ellos engañaban a la gente. Y la gente decía, este sacerdote tan consagrado. Y todo el mundo iba y lo consultaba, y etcétera, etcétera. Y ellos fungían como santos. Aparentaban ser muy sabios. Y de hecho, tenían mucho conocimiento de la ley, mucho. Las filacterias eran unas cajitas en cuero que cargaban y se las pegaban, y ellos cargaban ahí, haga de cuenta, como un pademeco, como decir esos cositos de palabritas que venden hoy, que vienen tarjeticas, y ellos cargaban así, y cogían y sacaban, y hasta aquí se ponían, aquí en la cabeza se ponían, y así aparentaban. Y con toda su indumentaria. Y el Señor a todo eso, ¿qué les dice? Hipócritas, actores. Hay gente así. ¿Y por qué hay gente así en la iglesia? Porque están en una iglesia, pero no aman a Dios, no le dan el primer lugar a Dios, porque les da miedo ser testimonio, porque muchas veces no hay pantalones, porque no están bien puestos. Para amar a Dios se necesita carácter, y mucho carácter. Usted necesita carácter para decirle a la muchacha esa, que quizás está siendo usada por el enemigo, que no conoce a Dios, decirle no. Se necesitan pantalones bien puestos para hacer luz, pero hay gente que no es salva. Y hay muchos versículos en la Biblia que se han vuelto como una frase de cajón, todos lo sabemos, pero vivirlo es otra cosa. La palabra dice, por ejemplo, que nosotros somos la sal del mundo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cómo está haciendo sal allá, en su entorno, con sus amistades, entre comillas amistades? Entre comillas amistades. Cuando yo me fui a casar, mire las encerronas de Satanás. Yo recuerdo que unos amigos del barrio, amigos de toda la vida, me propusieron hacerme una reunión. Oiga, hermano, ¿usted se va a casar? Nosotros queremos hacerle una reunión. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Y yo me puse a orar. Y un día el Señor me dice, no vayas. Uy, Señor, pero tienen todo organizado, qué pena. Porque usted vive más del que dirán. Mire, amar a Dios y darle el primer lugar no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Usted vive más del que dirán. Y yo dije, ¿y estos? Entonces hablé con un amigo, lo cogí, lo senté y le dije, venga, hermano, ¿ustedes qué pensaron? ¿Qué tienen pensado? ¿Sabe qué tenían pensado? Llevar muchachas. Nunca en la vida nosotros hacer ese tipo de cosas. Y a este se les ocurre eso tan raro, ¿cierto? Nunca fui. Nunca más me volvieron a hablar. No me importa. Después con el tiempo me di cuenta que yo no perdí amistades. Yo nunca perdí nada, nunca tuve realmente nada. Porque hay gente que es amiga suya de emoción, de trago, de farra, de cigarrillo, de rumba, de desorden. Eso no es amistad. Eso son trampas del enemigo. Punto. Y su alma está pegada de eso. Pero hoy el Señor nos dice, vuelve, ¿a qué? Al primer amor. A darle a Dios el primer lugar. Cueste lo que cueste. Y muchas veces nosotros decimos amar a Dios y somos hipócritas también. Y también somos hipócritas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, en vano oran, en vano claman, en vano vienen y lloran, en vano vienen y dicen te amo, y usted llora y usted cree que por eso usted cree. A mí me convence su formita de llorar. Sí, esta muchacha, ¿cómo ama a Dios? Dios la mira y dice, hipócrita, hipócrita. Una actriz que aparenta
Con sus labios me honra. Con sus labios me dice que me ama, pero su corazón. Y el Señor nos está diciendo, volvamos, escuchen. En consejería uno muchas veces escucha cosas como esta. Yo no sé qué me pasa. Yo no sé a mí qué me pasa. Yo no sé a mí qué me sucede. Yo quiero cambiar en serio, pero no puedo. No, no es que no pueda. Es que usted no le da el primer lugar al Dios del cielo. Cuando usted se da el lujo, en cualquier circunstancia, de darle el primer lugar a su alma, usted termina obedeciendo su alma. Sencillo. ¿Cuál atadura? ¿Cuál atadura, no? Ay, es que yo tengo atado este carácter, tengo un espíritu metido de mal genio. Y por ese mal genio he cometido unos errores. No, Señor. La Biblia no habla de espíritu de mal genio, habla de las obras de la carne. Habla de las obras de la carne. En la Biblia usted no ve a los apóstoles, sí, ellos liberaron, sí, hubo gente libre, sí, pero fueron casos. ¿Puede pasar hoy? Sí, porque abrimos la puerta y el enemigo puede entrar a dañar. Sí, pero usted no necesita una liberación donde usted va y le imponen manos y alguien ora por usted. No, hermano, usted. Quizás lo que nos falta es ¿qué? Templanza, dominio propio, fuerza de voluntad. ¿Pero por qué caemos? Porque no le estamos dando a Dios el primer lugar. ¿Por qué esas luchas con el carácter? Porque no le estamos dando a Dios el primer lugar. Es que a Dios se le da el primer lugar en cada circunstancia de la vida. Cuando usted le da a Dios el primer lugar, el Espíritu Santo se va a mover. Si usted no le da a Dios el primer lugar en absolutamente todo lo que haga, cueste lo que cueste, sin importar la apariencia, sin importar lo que diga el fulano, la fulana, el Espíritu Santo se mueve. Si usted le da el primer lugar, el Espíritu Santo se mueve. Y hoy el que se levanta a criticarlo a usted, el que se levanta a señalarlo a usted, a mí me pasó un día en una reunión, unos familiares. Se me acercó un familiar y ya me había ofrecido como 10 veces. Yo estaba empezando en el Evangelio. Decidí ser radical desde el comienzo. Y este familiar, yo estaba ahí sentado y se me acerca y me dice, si no se toma este trago, se lo echo encima. Y yo le dije, pues, usted verá. Entonces empecé a orar y le dije yo al Señor, dame sabiduría para hablar. Y el Señor me iluminó la cabeza. Y después se acercó otra vez y me dijo, es que sí se lo voy a regar. Y me lo empezó a echar en el pantalón. De a poquitos, un trago de aguardiente. ¿Yo qué quería? Ministrarle una palabra del Espíritu. Pero no es así. Entonces, el Señor me ilumina, me da sabiduría. Y yo le dije, venga, ¿sé por qué me hiciste tanto? No, es que yo quiero que usted se sienta bien. Yo quiero atenderlo y que usted se sienta bien. Y le dije, si de verdad usted quiere que yo me sienta bien, tráigame un vaso de agua. ¿Eso es lo que usted quiere o quiere sentirse bien usted? No, no, yo quiero que usted se sienta bien, entonces tráigame un vaso de agua. Y fue y me trajo un vaso de agua. Y pude ser luz. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo muchas veces no se mueve? Usted teniendo necesidad, porque en su corazón usted no le está dando el primer lugar a Dios. A mí me compartieron un matrimonio joven, los muchachos. Y esta muchacha trabajaba en la fiscalía. Y estando de fiscal este señor Alfonso Valdivieso, siendo él el fiscal, allá en la fiscalía hicieron una vez una fiesta. Ella era muy cercana a los altos círculos de la fiscalía. Entonces, algunas dependencias, departamentos se unieron como 3 y le celebraron el cumpleaños al señor fiscal. Yo he contado esto, pero para los que no lo conocen se los cuento. Y alquilaron un salón grandísimo y bueno, ella dijo, me toca ir. No quería ir, pero fue obligatorio. Y si no le tocaba irse para la oficina a trabajar, ella dijo, bueno, yo voy a ir. Y ella fue.
fue y se sentó. Pues, ¿qué era? El parche. La mosca en la leche. Porque todo el mundo bailando y ella ahí sentada. Todo el mundo tomando trago y ella tomando gaseosa. Y así en todo. Bueno, ella oró. Ella me cuenta que ella oró y el Señor le dijo, vaya, vaya, porque yo tengo un propósito. ¿Pero cuál? Yo no quiero ir, vaya. Y ella fue. Y ella ahí refunfuñando con Dios, ¿no? Y sentada, mira Señor, todo esto tan feo, tan desagradable, y yo aquí, y yo me siento mal, yo me quiero ir, y el Señor, quieta. Cuando de pronto se levantan todas esas señoras a bailar, venga, doctor, y cogen al fiscal y lo jalan de la mano, lo pasan al centro y empiezan a bailar. El meneíto, y todas hicieron el círculo, entonces iban una por una al centro, iban pasando, y le bailaban, y le meneaban, y todo el asunto. Cuando de pronto una, pero allá se llama Dani, venga. Ay, Señor, que eso. Y la cogieron y la sacaron y ya, no, yo no bailo, yo no quiero. Y el fiscal le dijo, si usted no baila conmigo, le paso su carta de despido. Como el cargo de ella era de esos de libre nombramiento y remoción. Entonces, la pueden sacar en cualquier momento. Y ella dijo, señor fiscal, hasta hoy trabajé con usted. Que tenga buen día. Y se levantó esta mujer y se fue. Y se fue llorando. ¿Para qué me llevaste? Mira la vergüenza, Señor. Ahora este viejo me va a echar. Bueno, todo el mundo burlándose. Fue la comidilla, fue la fanática, fue la lambona, la medalillos, etc. Esa semana el fiscal la citó. Ella llegó el lunes y redactó su carta de renuncia. Tenía su carta lista, metida ahí en un sobre, y el fiscal la llama a la oficina. Pues siéntese. Sí, señor, ¿cómo está? Y ella llegó con su carta. Sí, señor, aquí estoy. ¿Qué me necesita? Sí, señora, la necesito. Mira, aquí en la fiscalía empezó a hablarle una cantidad de cosas. ¿Usted por qué se fue allá? Nos dejó ahí plantando. No, señor fiscal, perdóneme, pero eso no va con mis principios, y aquí le tengo la carta de renuncia. ¿En serio? No, pero de verdad la muestre. Sí, aquí está. Y él cogió y la miró, y se la entregó y le dijo, no, usted no va a renunciar. Yo a usted la voy a promover. Necesito una persona así, con principios. Y la ascendió. Ella entendió por qué el Señor le había dicho, vaya, ¿por qué no se abren puertas? ¿Sabe que a veces nosotros estamos detrás de la bendición? ¿Sabe que nosotros en el fondo muchas veces, y Dios nos tiene que tener apretados? Porque mire, hermano, cuántas sillas vacías. Dios medio bendice y la gente se relaja. Cuénteme, ¿cuál que el primer lugar? Dios le le afloja un poquito las clavijas y se relajó, no la volvimos a ver, pero la aprieta y mire la tan juiciosa, hasta con ruana bien equipada. Está pero yo lo invito a que reflexione usted. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren esta pregunta. ¿Qué implica amar a Dios de manera genuina? ¿Qué implica eso? Estamos hablando de volver a ese primer amor y de mantenerse en ese primer amor. ¿Qué implica amar a Dios de manera genuina? Es una pregunta que tenemos que responder con mucho cuidado. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Señor, mire cómo dice aquí. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca, ¿con qué? Con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Se habían vuelto mecánicos, se había vuelto una costumbre
No era más. Pero ellos salían de la sinagoga y regresaban a sus actividades y a su vida cotidiana a seguir igual. Allá, ustedes en su universidad con las chicas, que están más buenas que el pan caliente. Pero yo amo a Dios, gloria a Dios. Allá ustedes en su trabajo, con los compañeros y las compañeras, permitiendo cosas, mirando cosas, hablando cosas, donde literalmente el Señor dice, estos son actores, hipócritas. Mire la problemática. Y el Señor, haga usted cuentas cuánto tiempo había pasado desde el Antiguo Testamento, cuando fue escrito el libro de Isaías, hasta el Nuevo, que el Señor Jesús les está diciendo. El mismo Dios del cielo nos está dejando ver que esa hipocresía siempre existía y se mantenía entre el pueblo. Hubo ese problema en la antigüedad. Mire Isaías a través del profeta exhortando al pueblo: sean sinceros, denle a Dios el primer lugar. Hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios nos da las oportunidades para hacer de testimonio, las desperdiciamos muchas veces. Ay, es que todos allá en la empresa toman. Y hay gente que va y se pega, perdónenme la expresión, unas rascas. Sí, llegan aquí el domingo. Pero van y se pegan unas rascas allá en el trabajo porque el jefe le invitó. Y es que qué pena decirle, y que miren la cara de brava que tiene, hombre, de pronto le digo no y se molesta. ¿Qué le importa a usted? Que se moleste. Si esa puerta se la abrió Dios, esa puerta no se la cierra a nadie, hermano. Y si se cierra, Dios nos lleva a otra cosa mejor. Pero no le dé miedo dar testimonio. Pero para poder dar ese testimonio, tener ese carácter, dar ese testimonio, se necesita amar a Dios por encima de absolutamente todas las cosas. Pero cuando usted cae en indulgencias y usted se permite cosas, cuando yo me casé, le pueden preguntar a Patricia, yo le dije, ¿cómo se fue testigo? La ceremonia va a ser de tal hora a tal hora. Esto no es pachanga, hermano. Olvídese, hermano. Esto no es pachanga. Más de uno aburrido. No me importa. Y hay gente un tricito incumplida, ¿cierto? Son ustedes. Un poquito nomás. Si usted los quiere invitar a desayunar, si los quieren invitar a almorzar, díganle que lleguen a las 8, para que le estén llegando por ahí a las 2 de la tarde. Hay gente que por cultura es así. Entonces uno sabiendo cómo era el tema, imagínense, nosotros estábamos saliendo a las 6:30 de la tarde, que se acabó todo ya, y había gente llegando. ¿Cómo le parece? Un tío de pato, ¿sí o no? Llegaron ahí, ¿se acuerda que le rompió la cabeza al chino por ahí, inquieto por allá? Y llegó, hola, Jairito, ¿qué más? Yo lo cogí, yo ya me estaba subiendo al carro, para irnos, todo el mundo despidiéndose, y este llega, Dios me lo bendiga, gracias por haber venido y hasta luego. Yo no puedo caer en indulgencias, hermano. Yo no puedo caer en indulgencias. O amamos a Dios o no lo amamos. ¿Cómo es el tema? O estamos actuando con Dios. ¿Cómo es? Entonces, implica ser coherente. Amar a Dios implica ser coherente. Eso significa que lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo hago va en la misma dirección. Yo no puedo, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted se pone el uniforme de cristiano y usted dice, yo voy a una iglesia, por ejemplo, a su merced la ven allá salir del barrio, de la casa con este mamotreto de Biblia. Imagínense la palabra de Dios para vivir. Aquí va la señora con la Biblia, contenta. Pero la conocen en el barrio como la que más madres echan. Neta de poner la señora y hasta la Biblia la pone en la cabeza. ¿Cómo? ¿Pero qué testimonio estoy siendo yo?
¿Qué testimonio estoy dando yo? ¿Cómo estoy siendo luz? ¿Cómo estoy siendo sal? ¿Por qué luchamos con eso? Porque a Dios no le damos el primer lugar. El primer lugar muchas veces lo tiene nuestra alma porque es lo que yo pienso. Y uno encuentra gente sacando unas excusas, hermano. Que uno dice, usted no conoce Biblia o no ha nacido de nuevo. O está siendo engañado por el diablo y ni se da cuenta. Está convencido de que ama a Dios. ¿Cuál que ama a Dios? A mí me cuesta trabajo y yo sé que me bajarían del púlpito y hasta piedra me echarían donde yo diga esto en cualquier iglesia. Porque hasta pastores lo promueven. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que alguien ama a Dios cuando literalmente usted se va para una taberna y allá se embriaga y comparten un ambiente. No, es que yo voy a hacer luz. ¿Luz? ¿Luz de qué? ¿Te imagina al apóstol Pablo metido en una taberna? ¿Cómo otra vez? ¿Predicando? No, hermano. Mis amados, estamos viviendo ciertamente un tiempo muy peligroso, donde el Evangelio se está aguando cada día más. Es un pensar. No. Es un hablar. Es un hacer. Es un pensar. Es un hablar. Es un hacer. Amo a Dios con lo que pienso. Amo a Dios con lo que hablo. Amo a Dios con lo que hago. Tinieblas no se rompen cuando usted es indulgente con su testimonio. Tinieblas no se rompen cuando usted es indulgente con su testimonio. Y si usted no aprovecha la reunión con su familia para ser diferente, mire, en la familia de Patricia se hace un asado los 1 de enero, ¿no? Es tradicional un asado. Y yo no olvido que en alguna ocasión que estábamos allá, empezaron a recoger plata, a hacer una vaca. ¿Para qué? Se necesitaba. Entonces Pato dijo, yo doy, pero no doy para atrás. Y alguien se molestó. Pero ¿cuál es el problema? ¿Pero cuál es? Y Patricia se le paró. Doy, pero si es para trago no doy. Si es para comida, lo que quiera. Mi amado, si usted no es luz con su familia que se está perdiendo, les pregunto, ¿los va a ayudar a que se vayan para el infierno? ¿Les va a pegar la patadita? Usted no sabe si ese día que siente usted a hartar con sus amigos y a marchanguear es el último día que su familiar salió y se mató. El Señor le va a decir a usted por qué no habló, por qué usted no les predicó. Estaba compartiendo con ellos. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que darle a Dios el primer lugar. Sigamos. Entonces, amar a Dios implica ser coherente, sea coherente. Segundo, implica gozo en Cristo Jesús, aún por encima de las circunstancias. Gozo en Cristo Jesús, aún por encima de las circunstancias. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10. Tome nota y aquí se lo leemos. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. La tristeza, ¿según quién? Cuando usted ha cometido un error, cuando usted ha cometido una falla, un pecado, usted cayó, yo caí, somos seres humanos. Somos seres humanos, siempre se los he dicho, se los repito. Lo peor, lo más satánico, lo más terrible, incluso por encima del mismo pecado que usted cometió, es después de pecar, alejarse de Dios. Es lo peor, hermano. Es lo peor que puede hacer. Acérquese. Que así Dios lo recibe.
hable con Él. Pero hay una tristeza que la produce Dios. La tristeza que produce Dios es para arrepentimiento. Es decir, digamos que yo cometí un error, traté mal a esta persona y me siento triste y yo digo, uy Señor, se me fue la mano con Pilar, la traté mal. Y usted siente un dolor, pero por causa de ese pecado lo que yo hago es esconderme y alejarme de Dios. Entonces se aleja de la iglesia, se aleja de la oración, se aleja de los hermanos. Esa tristeza no viene de Dios, no la está produciendo el Espíritu Santo. Esa tristeza nace de una culpa que hay en su alma. Usted se está culpando, Dios no culpa, Dios no lo señala. Entonces usted se termina alejando. Esa tristeza es para muerte. Pero si usted por causa de ese pecado le viene esa tristeza, y usted lo que hace es salir corriendo a buscarlo, dobla sus rodillas, Señor, inmediatamente pecó, inmediatamente. Si usted se acerca, si esa tristeza lo lleva a acercarse, esa tristeza la está produciendo el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice para vida, otra vez. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hasta ahí. La tristeza que es según Dios. O sea que hay una tristeza que no es según Dios. Bueno, y yo caigo y caigo y caigo y caigo. Quizás me estoy amando más a mí mismo. Y mi lucha no es tanto ese pecado, sino que yo me estoy amando más a mí mismo. Porque usted le comparte a una persona de Dios, yo le comparto a mi tía, a mi prima, a mi hermano, al fulano, y ellos no aceptan. Y usted los ve que son duros de corazón y están llenos de argumentos, etc. Porque ellos no logran aceptar, porque no están dispuestos a dejar de amarse a sí mismos. No se quieren soltar. Mire, yo le compartí una vez a un primo, le hablé, yo no ni siquiera le hablé. No sé qué pasó y de pronto me dijo, ¿cómo? ¿Usted es cristiano? Y le dije, sí, ¿por qué? ¿En serio? O sea que usted es de los que van a las iglesias y levantan las manos. Y le dije, sí, yo voy a una iglesia así. Nos gozamos en el Señor y adoramos a Dios. ¿En serio? Y o sea que usted no escucha música, usted tan salsero que era, hermano, y usted ya no escucha música. Y no, porque pues yo ya siento que Dios me llena. Dios me llena. Nunca más me volvió a hablar. Nunca más. Y cuando nos encontramos, es el saludo de y hasta luego, que no me vaya a hablar de su religión. ¿Por qué esa persona adopta ese tipo de conducta? Porque se está amando más a sí misma. ¿Por qué esta persona no se quiere arrepentir? Porque esta persona siendo soltera está con su amigo allí, con un amigo allí, porque le encanta una cosita allí, otra cosa. Le encanta el mundo, hermano. O sea, se está amando. ¿Entienden? Porque el Señor dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse. Y si nosotros no obedecemos sus mandamientos, no podemos ser sus discípulos, es imposible. Es decir, yo tengo que aprender, quizás de las cosas más difíciles es aprender a no amarme a mí, sino amarlo a Él en primer lugar. Y eso implica exponerse muchas veces a la vergüenza. Te amo a ti, cueste lo que cueste. No, pero ya la tía me mira mal. El tío ya no me habla. Este fulano ya no le gusta tampoco hablar conmigo porque como a este le gusta echar traguito, entonces si yo lo invito, eso es como, yo invito a veces a los niños a compartir en vacaciones, les hago un plan, etc. Pero les toca chupar verdura. Y si no les gusta, no lo vuelvo a invitar porque aquí no es hotel. Y se come lo que hay. Y me encuentro yo con que algunos fulanos, verdura, ¿qué es esa vaina? Ni saben qué es verdura en la casa. Verdura. No saben qué es verdura. No están acostumbrados. Tenemos que volver a ese primer amor. Coherencia. ¿Qué implica amar al Señor? Marcar diferencia. Mateo capítulo 24, tome nota de ese versículo. Mateo capítulo 24, versículo 12.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra maldad, cámbiala por obediencia o desobediencia. Y por haberse multiplicado la desobediencia, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estamos hoy? Muchas tabernas llenas de hermanos en Cristo. Entonces todos acá, imagínense, Pilar le dice que se fuma un cigarrillito y usted al comienzo usted como que se asusta, pero ve fumando a la fulana, ya la señora, aquí, allá. Llega un momento en que usted psicológicamente dice, no, pues si todo lo hace, por la multiplicación de la maldad, muchos dejarán de amar a Dios. ¿Qué significa eso? Dejarán de darle el primer lugar, porque escuche, en los últimos tiempos las iglesias estarán a reventar. Pero aquí nos está diciendo que el amor de muchos se enfriará. Las iglesias, eso no habla de gente que se va de la iglesia, habla de gente que puede seguir asistiendo, pero no le está dando el primer lugar a Dios. Usted y yo estamos llamados a darle el primer lugar a Dios en todo. Hasta en las cosas más pequeñas, hasta en su manera de comer, debe darle el primer lugar a Dios. Ay, no, yo me zampo aquí esta bandeja paisa y además me como esta libra de carne y además en la noche me como aquí unos pasteles así y además, ¿usted con su manera de comer está honrando a Dios? No. Todo en la vida son extremos. Hay fenómenos psicológicos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, donde yo convierto el cuerpo en un templo. ¿Qué día vi en un centro comercial a esta actriz que se llama Linda Lucía Callejas? ¿Sí saben quién es? Yo me quedé impresionado, esa señora parece un payaso. Y no por el maquillaje, las operaciones. Parece que le hubieran puesto un alicate aquí permanente en la nariz. Una nariz toda apretada. Y eso es el cuerpo que usted paga para que le... Y hay gente que hace del cuerpo un templo, un Dios. Se matan por tener cola. Hermano, haga ejercicio todo el que pueda sin lastimarse por salud. Pero no convierta su cuerpo en un Dios. Porque se está amando más usted mismo. Cuando usted sabe que no debe mirar televisión, determinadas cosas, pero usted las mira porque a mí qué me importa, eso es de qué importa. Usted se está amando más a usted. A usted no le interesa lo que piensa Dios, lo que establece en su palabra. Yo me encuentro con gente que una vez me pasó, me invitaron a almorzar. Cuando Dios quiere mostrar, muestra. Y estaba yo ahí, bueno, acabamos de almorzar, pastor, siéntese en la sala, gracias, hermano, y me senté. Y había un bife allá con vidrio y unos libros muy bonitos. Dentro de los libros, toda la colección de Harry Potter. Y yo le dije, uy, ¿y eso qué? Y el Señor mira a la señora y le dije que guardara. Le dije que guardara. Y yo le dije, no, hermano, ese no es el derecho. ¿Quién dijo? Si Dios lo sabe, te puede meter eso debajo de la cama, pero Dios sabe que eso está ahí, en que está puesto mi corazón. Por eso muchos jóvenes son atrapados. Hablé con una muchacha esta semana, jovencita, yo le dije, usted es una niña con una vida, hermano. Señor Jesús me contó unas cosas terribles que ha vivido y hecho. Todo porque no se quiso someter un día. Y yo le dije, ¿sabe usted por qué está como está? Porque usted se ha amado más a sí misma por encima del resto. Hay gente así. Y ha destruido su vida completamente. ¿Por qué tropezamos y caemos? Porque usted se ama más a sí mismo. Porque usted ama más sus apetitos por encima de Dios. Yo sigo al Señor por fe. Eso implica amar a Dios. Lo sigo por fe. Tome nota de la cita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo
8. Señor, yo te sigo a ti por fe. ¿Cómo dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Ferviente amor. Debe haber un ferviente amor, eso implica amar a Dios. El verdadero amor a Dios va acompañado de carácter. Carácter. ¿Sabe qué se necesita? Carácter para amar a Dios. Mujeres y hombres que están aquí escuchándome, no dejen que nada ni nadie, ni siquiera su pareja, desdibuje el carácter con el que usted debe amar a Dios nunca. Eso no es, le prohíbo que iba a la iglesia, le prohíbo su abuela. Perdón. Le prohíbo su suegra. Para que queme. Usted a mí no me prohíbe buscar de Dios. Entonces vamos allí. No, es donde usted diga. Párese. No le tenga miedo a un esposo o a una esposa. Téngale miedo a Dios, temor a Dios. Pero no negocie su amor por Dios nunca, bajo ninguna circunstancia. Mire el libro de Juan capítulo 6. Este libro de Juan, usted lo va a estudiar todo el capítulo 6 en su casa. Tremendo este libro, este capítulo, es tremendo, tremendo. Necesitamos carácter y pantalones bien puestos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. El Señor le dijo a Job, síguete como varón que te voy a hablar. ¿Qué le dijo? Amárrese los pantalones bien. Deje tanta quejadera que le voy a hablar. El capítulo 6 de Juan habla del versículo 1 al 15 de la alimentación de los 5,000. ¿Listo? Con esto termino. ¿Se acuerdan de los 5,000, de las cestas de pan, de peces, etcétera? Listo. Capítulo 6. Del 1 al 15. Del 16 al 21 está hablando, narrando cuando el Señor anda sobre el mar. Pero vayamos teniendo aquí. Ya sucedieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ya sucedió. ¿Listos? La gente está impactada por eso. En la noche, después de eso, dice, verso 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Es decir, estaban en un monte, ¿cierto? Van allá a la playa y se suben en las barcas. Dice, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Listo. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos con gusto lo recibieron en la barca y enseguida se dirigieron a la tierra a donde iban, hasta ahí. En el versículo 22 dice, al día siguiente, mire lo que pasa. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Mírenlos tan consagrados. Mire esas iglesias, la gente hace cola para entrar. Hay iglesias desde las 5 de la mañana. Yo siempre me pregunto, ¿de verdad están buscando al Señor? Cuando se llena ese estadio, el Parque Simón Bolívar, ¿de verdad están buscando al Señor? Cuando hacen ese festival de música gospel, ¿de verdad están adorando al Señor? Usted lo mira y dice, sí, lo que cantan, sí. Uy, no, uy, sí. ¿En serio? Bueno, no sé. Yo no puedo decir que sí, no puedo decir que no. No sé. De esos miles, ¿dónde están esos 600,000 jóvenes que reunieron? ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde están impactando las calles si aman al Señor? ¿Dónde están? ¿A cuántos se ganó usted para Cristo este año? ¿A cuántos le ha predicado? ¿A cuántos ha invitado? ¿A cuántos? Si usted está amando a Dios, ¿a cuántos? Y le hallaron, lo encontraron. Mire, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. Utilizar ese término Rabí era, como decirle hoy, mi doctora, mi doctor. Era una cosa como de adular, ¿no? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor les dice, mis amados, los estaba esperando. Gloria a Dios, bienvenidos, qué avivamiento, qué mover tan impresionante del Señor, el respaldo de Dios, la unción de Dios, una nueva y fresca unción, y amén, aleluya, gloria a Dios, parte. Bueno, sigamos. Es que me emocionó a veces. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no, ¿por qué? Porque habéis visto las señales, sino porque ayer tragaron como animales. En el original dice así. Comían poquito. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Saciarse. Uy, ya no me dé más, no, ya. Sí. ¿Usted le ha pasado que usted come algo y uy, ya no quiero más? Come hasta saciarse. Y mire lo que el Señor les dice. ¿Cómo la ven? Qué avivamiento, ¿no? Mire lo que el Señor, mire cómo Jesús trataba a las multitudes. Y hoy a las multitudes y a los números le decimos avivamiento. ¿Y aquí somos cuántos? ¿40? ¿50? ¿No alcanzamos? Entonces nosotros no estamos sin avivamiento. Porque somos 50 pelagatos. Y resulta que el Señor mira las cosas totalmente diferente. Y empieza a decirles, uy, este Jesús, qué leñera, brusco, tosco. Es que no habla elegante como mi pastor fulano de tal. Ay, es que ese sí habla lindo. Mire cómo empieza a hablarles este Jesús. Trabajar. Oiga, vagos, atenidos, mantenidos, empieza diciéndoles trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y le brincaron. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estaban avivados, bien interesados en el mensaje del Señor, amén, aleluya. El Señor les responde, verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y el Señor empieza a predicarles. Pero predicándoles, algo pasó. No les gustó. Ya ese pan espiritual no les gustó. Mire lo que pasó. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo? Y decían, ¿no es este el Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Yo sé de dónde viene. Ese le ayudaba a hacer sillas y mesas. A mí me hizo el comedor en la casa y viene a decir que yo soy el pan que desciende del cielo. No, y el Señor que les dice, no murmuréis entre vosotros. Y empieza a decirles todavía más pisándole el callo, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y empieza a decirles unas cosas, hermano. Pero miren lo que sucedió. El Señor empieza a hablarles, a decirles. Y literalmente, verso 60, al oírlas todas esas cosas que el Señor les habló, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
En otras palabras, lo que la gente dijo es, este tipo está predicando unas cosas que yo no estoy dispuesto a creer. No le creo y no acepto eso. Y punto. Eso fue lo que dijeron. Ese es el equivalente. Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Se imagina? Que aquí la hermanita venga y me diga, uy no, qué leñera con ese devocional. Uy no, usted que te habla muy duro. ¿Te ofende? Uy, sí, usted habla muy fuerte. Es sencillo, no me vuelva a conectar. Uy, qué tipo tan grosero. Mire cómo hablaba Jesús. Mire cómo hablaba Jesús. Mire lo que les dice. ¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Se les puso bravo. Esa expresión, pues ¿qué es? ¿Qué va a hacer? ¿No le gustó? Esa expresión, pues ¿qué? Es un equivalente más o menos así. Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y sigue hablándoles. Pero mire el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿No creen? Y sigue diciendo, verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Cómo le parece? Volvieron atrás. ¿Estaban buscando a Jesús? ¿Por quién él era? No. Por las señales, los milagros, los prodigios, por la sanidad, por la liberación, hoy por la restauración, por el trabajo, por la comida, por una cosa, por la otra. Pero ¿por quién es Cristo? No, hermano. Porque no tenían un amor genuino por el Señor. Mira, está confrontada tan brava. Así que no se dejen candelillar. Allá en la iglesia fulana de tal están haciendo fila. Dios quiera que si sucede el arrebatamiento, se fueron todos, empezando por el pastor. Porque si sucede el arrebatamiento y más de un televangelista de estos se llegara a quedar, ¿qué le va a decir a la iglesia? ¿Con qué cuento le va a salir? Mira, son tan capaces que dicen, el Señor en su misericordia decidió dejarme para guiar a los que se quedan. Van a echar cuento, hermano. Van a echar cuento. Olvídese. Steven Spielberg les quedan pañales. Y volvieron atrás, verso 67. Y el Señor Jesús, tan delicado para hablar, ¿no? Delicado. Le dice a los 12. Oiga, yo me imagino a los discípulos, ellos callados, se empezó a ir mucha gente, y ellos ahí con el Señor Jesús, ahí con Él, y el Señor se voltea y les dice, ¿y qué? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Usted qué le diría? Ay, no, a mí no me metan en el paseo, los que están yendo son ellos, pero el Señor los confrontó. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le responde Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis amados, nosotros no debemos seguir al Señor por una restauración, por una bendición, por una sanidad, por una liberación. Si eso viene y llega, amén, gloria a Dios. Y debemos orar por eso. Pero si eso no llega, igual debemos amar al Señor. Porque Él ya lo dio todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierre sus ojos, por favor. El primer amor. Bendito Dios. Le damos gracias, Señor. Muchas cosas de las que vivimos y pasamos no son más que el fruto de no darte a ti el primer lugar. Muchas veces nuestras almas son traspasadas como un cuchillo, como un sable, por el dolor, el sufrimiento, la decepción, la tristeza, por no darte a ti el primer lugar. Y todo se resume a eso. Porque nos amamos a nosotros, nos honramos a nosotros antes que amarte a ti. Y amarte a ti por encima de todas las cosas significa morir a nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Y yo oro por todos los que no están hoy aquí. Porque tú nos convidas para recibir tu palabra de alimento. Pero muchas veces estamos ocupados,
en otras cosas, centrados en nosotros mismos. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Y usted le va a decir al Señor en esta mañana: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. En el nombre de Jesús, ayúdame a darte el primer lugar a ti. Aunque me duela, aunque me cueste, ayúdame a darte el primer lugar. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Que te podamos dar el primer lugar. Que te busquemos, Dios. Que esta sea una iglesia que te da el primer lugar a ti, Señor. No a los milagros. No a las liberaciones, no a las respuestas, ni a la restauración, ni a las puertas abiertas. Que te demos el primer lugar a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y que toda persona que llegue a esta iglesia entienda que el primer lugar es para ti. Por encima de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Oramos, bendito Dios, por las necesidades y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que te glorifiques, que traigas respuestas, Señor. Yo oro por mis hermanos y por mis hermanas. Ayúdales esta semana, oriéntales, guíales, dales sabiduría, dales discernimiento, inquiétalos a la oración, inquiétalos al ayuno. Si alguno ha tropezado, Señor, tú tienes misericordias nuevas cada mañana. Porque sabes que las necesitamos cada mañana, Señor. Ayúdales, Señor, que ellos se enamoren de ti y te den el primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.